Hola amigos de la Huertina de Tony, bienvenidos a un vídeo más donde hoy vamos a ver cómo podemos hacer un bebedero casero con materiales reciclados. La verdad es que es un invento chulísimo, muy sencillo de hacer y muy barato, nos va a salir gratis, así que atentos. Lo primero que tenemos que hacer es elegir la botella donde vamos a almacenar el agua para nuestro bebedero. Cuanto más grande sea el recipiente, más tarde tardaremos en tener que volver a rellenar el agua. El grifo que usaremos para nuestro bebedero será este tapón de un Tetra Brick. Si no tenemos acceso a un Tetra Brick, también podemos usar el de una botella un poco más pequeña. Lo quitamos, con el dedo y la uña podemos quitarlo muy fácilmente, ya está. Y le quitamos un poco el cartón por aquí. Ya tenemos nuestro tapón planteado sobre la botella donde vamos a almacenar el agua, ¿vale? La vamos a poner como unos 3 o 4 dedos de altura más o menos, aunque eso lo veremos luego al final, donde vamos a ir depositando el agua para que puedan beber los animales, ¿vale? Intentaremos evitar todo este tipo de protuberancias de la botella, buscando siempre la zona más lisa. Pues con un rotulador marcamos donde vamos a hacer el agujero donde va a salir el agua. Recortamos con mucho cuidado, ¿vale? De no salirnos. Ya os digo que es interesante y es mejor que nos quedemos cortos a que nos pasemos. El agujero no tiene por qué ser muy grande porque el agua no va a necesitar que tenga mucho caudal de caída, así que lo justito, ¿vale? Mucho cuidado con esto de no pasarnos. Un pequeño agujero, así con las tijeras, perfecto. Si vemos, perfecto, más o menos un dedo de grosor, no me llega ni a entrar el dedo. Bueno, también mis dedos son muy grandes, pero así más que perfecto. Vale, un plano corto, quiero enseñaros cómo es, os dais cuenta que el agujero al final es más pequeño, ¿vale? No os preocupéis, es mejor siempre hacerlo más pequeño. Con un dedo mantenemos presionado el tapón para mantener el sitio, para que no se nos mueva, y con el otro pues podemos, con una pistola de silicona caliente o lo que queráis, ¿vale? Podemos ir pasando por el borde, con mucho cuidado, ¿vale? Manteniendo un poco presionado. Cuidado si usáis silicona caliente porque puede llegar a quemar el plástico, así que muy importante tener mucho cuidado. Vamos a ir poco a poco, bordeando todo el tapón. ¿Por qué os decía lo de buscar siempre la parte más llana? Porque mirad, por aquí se nos podría escapar el agua más fácilmente y tendremos que echar un poco más de silicona. Así que bueno, aunque no habría problema, es mejor siempre buscar la parte más llana de la botella. Vamos echando silicona, ahí. Es importante que nos quede todo bien cubierto de silicona, que nos quede todo muy bien sellado para que no se nos escape el agua. Una vez que hemos puesto silicona por todos lados, vamos a dejarlo secar un poquito para probar si está bien estancado. Mientras se seca os enseño aquí diferentes modelos, ¿vale? Esto es una botella de 6 litros, esta es de 8, muchísimo más grande, ¿vale? Más capacidad de agua, pero sería el mismo procedimiento, con un tapón de Tetra Brick. Y si no encontramos botes de Tetra Brick o ese tipo de tapón, podemos hacerlo con botellas normales, no habría ningún problema, mirad, ¿vale? Este sería una botella de 1,5 litros o 2 litros, no tengo claro muy bien. Y todos lo podemos conseguir reciclando en la basura. Mucha gente lo tira, pues yo lo recojo. Pues ahora vamos a comprobar si funciona, si mantiene el agua dentro. Vamos echando agua a ver si se escapa o se sale. Este tema es importante. Si vemos que se nos sale el agua, pues echaremos un ojo a ver por dónde y echaremos más silicona. Muy bien. Pues vemos que perfecto, que no nos pierde nada de agua. Está lista ya para probarla y usarla. Ahora solamente me queda enseñaros cómo funciona. Rellenamos la botella de agua hasta arriba, ¿vale? Una vez que lo tenemos relleno hasta arriba con el tapón de abajo puesto, ¿vale? Para que no se nos escape el agua, cerramos esta botella de tal manera que nos queda hermético cerrado y lo metemos en un recipiente. Que el recipiente puede ser también reciclado, puede ser la mitad de una botella puesta en horizontal, un Tupperware que reciclemos, ¿vale? O una palangana incluso, nos valdría. Una vez que tenemos el bebedero en su ubicación definitiva, ¿vale? Lo que os comentaba antes, el grifo que nosotros tenemos aquí abajo siempre tiene que estar por debajo del nivel del recipiente donde vamos a echar el agua, porque si no se nos desbordaría el agua y estaría continuamente saliendo. Siempre tiene que estar por debajo. La cantidad que esté por debajo nos va a delimitar la cantidad de agua que va a subir dentro, ¿vale? El agua aquí cuando abramos el grifo va a llegarnos por aquí. Bueno, vamos a ir abriéndolo para que vayáis viendo, ¿vale? Y a la vez que va cayendo agua, os dais cuenta que va entrando oxígeno, por eso cae agua. Así vamos subiendo, vamos echando agua dentro del recipiente, este agua es el que van a poder beber los animales. Una vez que va llegando el nivel a la altura del tapón, va a ir dejando de entrar oxígeno en la botella, os dais cuenta. Pues cada vez va entrando menos oxígeno, y al estar cerrado en el tapón por arriba, pues no hay forma de que este agua dentro de la botella entre más oxígeno. Con lo cual, si nos fijamos, ¿vale? Va a dejar de caer agua. ¿Os dais cuenta que ahora ya el agua ha parado de caer? Si nos fijamos por aquí arriba, pues ya no cae agua, está estancada, está quieta, manteniéndose a nivel.
¿vale? Hasta que no empiecen a beber los animales y baje el nivel de aquí, no va a seguir entrando oxígeno. Como no entra oxígeno, no cae agua. ¿Os dais cuenta? Es muy importante, ¿vale? Os dais cuenta que si subo un poco la botella, sigue entrando oxígeno y cae más agua. En el momento que no entra más oxígeno, deja de caer el agua. ¿Y por qué es importante que tengamos dos tapones, el de aquí abajo y el de aquí arriba? Muy importante para que no nos entre oxígeno en la parte de arriba y deje de caer agua. Si abriésemos este tapón, por ejemplo, no tuviéramos un tapón, abrimos, entra oxígeno, os dais cuenta, y no para de brotar agua, de tal manera que nos rebosa por encima del recipiente y se nos sale. La mejor manera es cerrando, quitándole el oxígeno, la posibilidad de que entre oxígeno, y así se nos mantiene el agua hasta el nivel que queda cubierta por este hueco de aquí, por donde sale agua de aquí. ¿Y por qué he puesto un tapón aquí abajo cuando podía haber hecho un simple agujero? Simplemente cuando el agua tapase el agujero, pues dejaría de salir agua. Pues muy sencillo, para rellenarlo tranquilamente y con todo tipo de comodidades. Pongo el tapón de tal manera que ahora al sacarlo ya deja de caer agua. Ahora me tocaría rellenarlo. ¿Y para rellenarlo qué hago? Pues una vez que tengo este tapado, como os digo, puedo abrir arriba, que aunque me entre aire da igual porque no va a caer el agua, y puedo rellenarlo cómodamente el bebedero sin moverlo del sitio. Puedo dejarlo en el sitio definitivo y con una botella puedo ir rellenando hasta llegar hasta arriba. De esta manera tengo un bebedero que no hace falta que mueva y que con una combinación de abrir o cerrar unos tapones ya lo tengo funcionando. Y este modelo más pequeñito, más de viaje por así decirlo, también funciona igual de bien. Quitamos el tapón, ¿vale? Y ya tenemos nuestro bebedero funcionando. ¿Vale? Esto no nos lo va a tirar el animal porque con el peso del agua se mantiene bien firme. Abrimos y ya podemos marcharnos sin preocuparnos de que a nuestros animales les falte el agua. Un invento genial. Y nada, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, como me ha gustado a mí hacerlo. La verdad es que el otro día se me rompió el bebedero que tenía para las gallinas y tuve que ingeniármelas rápidamente como para hacerme un bebedero casero, intentando gastar los menos recursos y el menos dinero posible. Al final la idea que se me ocurrió fue esta y me encantó compartirla con vosotros para que vosotros también podáis hacerlo. Podéis dejarme en comentarios cualquier sugerencia o cualquier cosa que veíais que se puede añadir a este bebedero para mejorarlo. Yo creo que es perfecto, pero bueno, siempre se puede mejorar, entre todos hacemos una buena comunidad. Y nada, si hacéis el bebedero me encantaría que compartierais conmigo las fotos en Instagram, tengo @huertina_de_tony. Y nada, si os gustó el vídeo, dadle me gusta, me podéis comentar lo que queráis y suscribiros al canal si no estáis suscritos, que aquí siempre ponemos cosas interesantes sobre plantas y sobre huertas. Bueno, hasta el próximo día.